¿Sos productor de asesor de seguros? Te pido que me ayudes a contestar esta pregunta. Hola colegas, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro, soy productor asesor de seguros y en este video les traigo una pregunta que hasta el día de hoy me la sigo haciendo y te anticipo, no tengo respuesta. Y la pregunta es, ¿qué conviene más? ¿Dedicarse exclusivamente a vender un solo riesgo o aprovechar lo que se llama el cross-selling y comercializar varios riesgos? Como les dije, no tengo la respuesta y en todo caso pueden dejar cuál es la estrategia que consideran mejor en los comentarios. En mi caso, comercializo varios riesgos pensando que de esa manera voy a tener más oportunidad de negocio. La verdad, no sé si ese pensamiento es correcto, pero es lo que actualmente hago. Lo que sí estoy seguro es que no tenemos que agregar riesgos a mansalva, sino que tenemos que agregarlo de manera medida y a conciencia. Y es sobre esto que te quiero hablar en el video, de cómo agregar un nuevo riesgo a nuestro menú de oferta, pero de manera responsable y consciente. Veo muchos colegas, y yo en un momento hice lo mismo, que en pos de vender ofrecemos todos los riesgos que se nos cruzan. O sea mascotas, embarcaciones de placer, cauciones, todo riesgo operativo, etc. Y la mayoría de las veces lo que pasa es que no vendemos ni una sola póliza o si lo vendemos no damos el mejor asesoramiento que deberíamos dar. Y desde mi punto de vista eso pasa porque no nos tomamos el tiempo de conocer el producto y de conocer el cliente que tiene que machear con ese producto. Es por eso que en este caso te traigo un paso a paso de cómo agregar nuevos riesgos para comercializar y con un ejemplo práctico para que se entienda más claramente. Así que si te interesa este tema, te invito a que te quedes en el video y ahora sí, y como siempre, vamos a compartir pantalla y trabajar sobre nuestro tablero. Ahora sí, les comparto pantalla y como dijimos en la introducción, vamos a ver cómo incorporar nuevos riesgos para comercializar, ¿no? Eh, y para darle un poco de contexto, en un video anterior habíamos hablado de una estrategia de crecimiento en seguros sustentable y en su momento hablábamos de hacer crecer nuestra cartera, eh, llegando a cada vez más personas e incorporando más riesgos, ¿no? Para ofrecerle a esa misma cantidad de personas. La realidad es que existen varias estrategias. Puede ser que en tu caso seas un productor unipersonal y eso está muy bien, pero para aquellos productores que comercializamos varios riesgos, en la cual me incluyo, creo que es importante no caer, como dije en la introducción, en ofrecer distintos riesgos a mansalva, eh, sino que incorporarlos de forma consciente y responsable, ¿no? Y para eso, y para este contenido, generé un paso, un sistema de 4 pasos claros, que vamos a ver en qué consiste, y también lo vamos a ver con un ejemplo para que se entienda el concepto. Pero la idea es, bueno, seamos conscientes de incorporar nuevos riesgos para ofrecer de manera responsable, no solo porque de esa manera vamos a ofrecer una mejor calidad de servicio, un mejor asesoramiento, sino también porque al conocer el producto y agregarlo de manera consciente, eh, también vamos a poder conocer o entender cuál es el cliente ideal para ese producto. Y eso nos permite o nos facilita la venta. Pero ahora lo vamos a ver en detalle porque me estoy adelantando a algunos de los pasos. Entonces dijimos cómo incorporar eh, nuevos riesgos a comercializar de forma consciente, ¿no? Y responsable. Entonces, el paso uno sería saber al detalle los alcances del producto, capacitación. Es decir, capacitarnos sobre la teoría del producto. ¿Qué es lo que cubre? ¿Qué es lo que no cubre? ¿Cuáles son sus exclusiones de cobertura? Etcétera. Y para esto podés, si trabajas con una organización, pedir una capacitación o capacitarte directamente con la compañía, ¿no? Hablas con tu ejecutivo y le decís, mira, quiero empezar o quiero incorporar este riesgo X y necesitaría capacitación en relación a eso. Las capacitaciones, tanto de una organización o mismo de la compañía de seguros, son importantes y es el momento en el que vos te puedes despejar dudas, pero para mí también es tan importante o más también buscar un mentor, ¿no? Un colega que ya lo comercialice, ¿no? Alguien que sepas que ya está comercializando hace tiempo ese riesgo. Porque ese mentor te puede dar detalles en relación a la teoría, pero muy probablemente te diga cosas que no te dice la compañía. O te diga, poné el ojo en esta situación, o poné el foco en esto, o comercializárselo, o ofrecéselo a ciertas personas, que te va a ser más fácil, o buscar este tipo de relaciones o este tipo de alianzas. Se me viene a la mente el riesgo RT, ¿no? Tal vez alguien que ya comercializa RT te puede decir, mirá, juntate con los contadores, que puede generar una alianza clave para emitir pólizas, para conseguir cuentas, ¿no? Empresas eh, relacionadas que puedan necesitar este riesgo, ¿no? Se me ocurre ese producto en particular eh, para que quede claro, ¿no? Entonces, el paso uno es capacitarte.
ya sea a través de la organización, de la compañía de seguro, y si buscas un colega que ya esté comercializando hace tiempo ese riesgo, sin lugar a dudas te va a servir y un montón. Paso número 2, algo tan importante como el primero, identificar el cliente ideal que facilite nuestra venta, ¿no? Ahora lo vamos a ver con un ejemplo, pero esto sería como, vos tenés que saber la teoría del producto, pero también tenés que saber cuál es ese cliente o ese potencial cliente o cómo es ese potencial cliente que machea con este riesgo que estás incorporando para facilitar de la venta. Doy un ejemplo rápido. Si nosotros ofrecemos el riesgo vida, bueno, si nosotros se lo ofrecemos a personas o a jóvenes de 18 años a 25 sin hijos, y bueno, muy posiblemente se nos dificulte mucho la venta. Porque imagínense qué interés puede tener un joven de 18 a 25 años sin hijos de contratar un seguro de vida. Entonces tal vez nosotros estamos haciendo todo bien, pero le pifiamos en eso, ¿no? En que no identificamos con el paso 2 claramente cuál es ese cliente ideal. Entonces yo lo que pongo acá es cuál es el cliente que realmente necesita nuestro producto que sea casi obligatorio. Y esto está relacionado después al ejemplo que vamos a ver, pero en sí vos tenés que saber cuál es el cliente ideal para ese nuevo riesgo que estás incorporando. Y el paso 3 es buscar dentro de nuestra cartera. Esto para aquellos productores que ya tenemos una cartera o que ya tienen una cartera. Bueno, muchas veces cuando incorporamos un nuevo riesgo, podemos encontrar ese potencial cliente ya dentro de nuestra cartera. Y es mucho más fácil venderle a ese cliente que nos conoce y que ya seguramente nos tiene confianza que a otro que no nos conoce, ¿no? El famoso cross-selling. Bueno, es mucho más fácil eh, venderle a ese cliente, porque ya rompimos una barrera que tiene que ver con que nos conocen y que posiblemente si hicimos las cosas bien nos tienen confianza. Entonces, paso 3, buscar dentro de nuestra cartera, ver si identificar si hay un cliente que pueda necesitar el nuevo riesgo que ofrecemos. Paso 4, definir nuestra estrategia de venta. Esto también es muy importante. Ya sabemos la teoría del producto, sabemos cuál es el cliente ideal. Identificamos personas dentro de nuestra cartera o clientes de nuestra cartera que podrían machear con este nuevo riesgo que estamos incorporando y ofreciendo, ¿no? Y en el paso 4 es definir nuestra estrategia de venta. ¿Cómo vamos a abordar al cliente? ¿Cómo le vamos a ofrecer este nuevo riesgo o producto? Y como les comenté en el video anterior, yo utilizo el sistema DAR, ¿no? DAR, que es un acrónimo, cada una de las siglas, es decir, D-A-R, tiene un significado, que ya lo vimos con anterioridad. Básicamente consiste en darte a conocer, asesorar a valor y recibir aquello que ya lo vimos y que yo lo llamo como premios. Pero ahora lo vamos a ver en concreto con un ejemplo, ¿no? Y ese ejemplo es, queremos incorporar el riesgo accidentes personales, ¿no? Queremos comercializar este riesgo. Tal vez hoy comercializamos hogar y auto y comercio. Bueno, y queremos incorporar accidentes personales. Bueno, paso número 1, capacitarnos, tal vez hablar con nuestro ejecutivo y decirle que nada, queremos agregar o queremos empezar a ofrecer este riesgo, tenemos algún tipo de capacitación, algún manual de producto, etcétera, etcétera. Nos capacitamos, es decir, conocemos la teoría del producto y también, en la medida de lo posible, buscamos un mentor, un colega que ya lo comercialice. Y esto muchos me van a decir, no, generalmente los productores que ya son más experimentados no te quieren contar cuáles son sus secretos, entre comillas, porque si no le vas a sacar clientes. Y la realidad es que no es así. Si uno va de forma humilde y le dice, mirá, yo sé que vos ya hace tiempo comercializás este producto, este riesgo, y a mí me gustaría empezar a ofrecerlo, pero no sé cómo, te invito a un café, así me contás, estoy convencido que más del 90% de esos productores te van a decir que sí. Pero vos tenés que ir con humildad, ¿no? No va a querer enseñarle algo a alguien que ya está donde a vos te gustaría estar o donde ya tiene un recorrido, ¿no? Vas a ir realmente a consultar. Y la mayoría de las personas, cuando lo pones en esa situación, porque vos le estás reconociendo que sabe más que vos o que sabe algo, bueno, lo hace sentir bien, lo hace sentir importante. Y a la gente le encanta sentirse importante y hablar sobre algo que sabe, ¿no? Y contar sus experiencias, sus anécdotas. Y creo que eso te puede llegar a servir un montón y sobre todo agilizar tu curva de aprendizaje. Porque obviamente el riesgo en profundidad lo terminás conociendo cuando lo vas comercializando también. Pero es importante tener una base sólida para comercializarlo, como dijimos, ser responsable en esa comercialización y sobre todo para no quemar el contacto o el cliente que tal vez vos ya tenés otro riesgo con él, no sé, tiene autos
y vos le estás ofreciendo un riesgo nuevo que tal vez no lo conoces tanto, eh, y nada, después pasa algo con ese riesgo que hace que pierdas el otro producto que ya tenías, ¿no? Porque tal vez no le diste el asesoramiento correcto. Pero bueno, vamos con el ejemplo, sigamos con el ejemplo, dijimos ofrecer, incorporar accidentes personales, ya nos capacitamos, ya hablamos con el colega, ya sabemos sobre la teoría. Paso número 2, identificar el cliente ideal que facilite nuestra venta. Fíjense que yo pongo que facilite nuestra venta, era como el ejemplo del seguro de vida. Bueno, lo mismo, ¿qué cliente sería ideal para accidentes personales? Porque nosotros podemos pensar que parecería, como anoté acá, parecería que cualquier persona, independientemente de su profesión, le serviría un seguro de accidentes personales. Pero hay ciertas profesiones que en ciertas circunstancias la contratación se torna obligatoria. Y es así como lo tenés que pensar. A ver, un accidente personal parecería que es para todos, porque ¿quién está exento de tener un accidente, no? Pero la realidad es que hay ciertas profesiones, y aquellos que ya tienen más experiencia saben para dónde voy, o a qué me refiero, que este seguro se torna obligatorio en cierto momento. Y esas profesiones son arquitectos, electricistas, plomeros, ¿no? Que, por ejemplo, para entrar a un comercio le piden un accidente, una P, ¿no? Una cobertura de accidentes personales, para entrar a un country, para entrar a un shopping, ¿no? Bueno, esas son profesiones u oficios que nosotros deberíamos encarar en primer medida porque nos allanaría la venta, ¿no? ¿Cuál es el producto que más se vende? O los riesgos que más se venden son los obligatorios. Bueno, este si bien no es obligatorio, en cierto momento se le torna obligatorio al profesional, a ese, no sé, plomero o a ese arquitecto, porque lo necesita para entrar a trabajar. Entonces, una vez que identificamos que queremos abordar a estas profesiones, a estos oficios, lo que hacemos es buscarlo dentro de nuestra cartera. Tal vez haya un cliente que ejerza alguna de estas profesiones y que hoy solo tiene con nosotros contratado el seguro de auto. Y si te pones a ahorrar, muy probablemente encuentres alguna de estas profesiones que te acabo de nombrar y se la puedes ofrecer en concreto, ¿no? Y como dijimos, es más fácil venderle a un cliente una segunda póliza, un segundo riesgo, ¿no? Que venderle el primer riesgo a un desconocido, porque tenés que romper esa barrera de la confianza que ya tu cliente te tiene. Paso 4, definir nuestra estrategia de venta, ¿no? ¿Cómo vamos a abordar al cliente para ofrecer nuestro producto riesgo? Obviamente que si vos no tenés una cartera no vas a buscar nada, sino que tal vez vas a buscar una base de datos. Hoy googleando encontrás un montón de contactos o de datos para abordar, de plomeros, de electricistas, arquitectos, pintores, etcétera, etcétera, albañiles. Entonces, tenés una base de datos que puedes llegar a agarrar para ofrecer este producto. Pero si tenés una cartera, busca primero en esos, que son los primeros eh, potenciales clientes que deberías abordar. Entonces, definimos nuestra estrategia de venta, cómo abordamos al cliente y como dijimos con el sistema DAR, ¿no? Y lo vamos a ver con un ejemplo. Nos vamos a dar a conocer. Obviamente, este cliente ya nos conoce. Imaginémonos que se llama Jorge y hace plomería, pero nos tiene que conocer ahora en relación al nuevo riesgo que ofrecemos. Entonces podríamos decirle algo así como: hola Jorge, ¿cómo andás? Vi que haces trabajo de plomería y te quería comentar que actualmente estoy ofreciendo seguros de accidentes personales. Seguramente te lo piden en los consorcios, country, comercios en los cuales realizas trabajo, ¿no? Le das un speech parecido a esto, siempre son ideas, son disparadores, no para que se tomen en forma literal, sino son ejemplos para que se entienda el concepto que estamos hablando. Y acá va la parte importante, como siempre, del sistema DAR, asesorar, agregar valor. Le puedes poner algo así como: independientemente de que te lo pidan o no, o sea, que sea o no obligatorio, es un seguro que te puede servir no solo a vos, sino también a tus ayudantes, ya que te cubre. Y ahí le pones brevemente alguna característica del producto, ¿no? Y va más allá, le seguís agregando valor. Y le decís: mira, te preparé un modelo de presupuesto para que puedas usar con una cláusula donde indicas que tanto vos como tus colaboradores tienen seguro de accidentes personales con cláusula de no repetición, lo cual exime responsabilidad del contratista. El costo del seguro, que es muy bajo, lo puedes agregar a tu presupuesto y profesionalizas tu propuesta de trabajo, ¿no? El tipo cuando lee esto y encima le envías el presupuesto, le envías un modelo, ¿no? Un modelo de presupuesto para que pueda usar, donde en las notas le pones expresamente aclarado que el contratista, como si también sus ayudantes, tiene un seguro de accidente. Bueno, el plomero, ese prospecto, la verdad que queda como sorprendido. O imagínate con un arquitecto o con un electricista que tenga una cuadrilla o algo. Bueno, esto es verdaderamente agregar valor. Es un ejemplo, ¿no? Y de esto, como siempre, con el sistema DAR podemos recibir. ¿En qué podemos recibir? Bueno, que te pida una emisión de póliza, el premio mayor, que te refiera con un colega, en la medalla de plata, y que te tenga en cuenta cuando necesite un seguro AP, ¿no? La medalla de bronce.
siempre ganancia cualquiera de estas tres cosas, ¿no? Siempre enfocado, como dijimos, a largo plazo. Cualquiera de estas cosas te va a servir para construir a largo plazo tu cartera de clientes, ¿no? Así que lo importante, más allá del ejemplo del sistema DAR, lo importante son estos pasos, ¿no? Que como dijimos, puede ser que exista el paso 3 o no, dependiendo si tenés una cartera, pero ser responsables al momento de incorporar los riesgos, eh, no solo te va a permitir ser más profesional o mejor profesional, sino que realmente te allana la comercialización. Porque vos sabés que al momento de comercializar un producto aparecen objeciones o aparecen consultas relacionadas al producto. Y si vos no sabés del producto, bueno, se te dificulta la venta, porque en esta profesión la venta y el asesoramiento están medio de la mano. Vos cuando estás vendiendo al mismo tiempo estás asesorando, entonces tenés que conocer sobre ese producto y tenés que conocer al cliente que va para ese producto, porque si no vas a gastar mucha energía y mucho esfuerzo porque estás cerrando al segmento. ¿Mm? Pero bueno, hasta acá el ejemplo, hasta acá el video. eh, Espero que haya sido de interés lo que vimos hoy. Y sobre todo, como siempre, me interesa leerlos en los comentarios, ver si ustedes comercializan solo un riesgo, si comercializan varios riesgos, cómo hacen o cómo definen su estrategia cuando quieren incorporar nuevos riesgos, ¿no? Eh, Todo eso parece interesante para los demás productores que están viendo este video, que seguramente puedan llegar a leer los comentarios. La idea, como siempre, es que entre todos nos ayudemos y aquellos productores que son más experimentados, con sus comentarios, con su participación, puedan ayudar a aquellos otros productores menos experimentados y sobre todo para profesionalizar, digamos, este trabajo, que creo que en ese sentido mejoraría el mercado asegurador en su conjunto. Así que nada, hasta acá el video. Nos vemos la semana que viene con otro video y como siempre les digo, gracias por tu interés, gracias por tu tiempo. Chao.